Redondeando este módulo, es importante determinar las situaciones respecto al lenguaje de las leyes desde el punto de vista de la técnica legislativa en nuestro medio, en nuestra realidad boliviana. Porque cuando hablamos de técnica legislativa, entre uno de sus aspectos es importante hablar también de la redacción legislativa, donde el texto legal debe tener un carácter muy perceptivo, omitirse, por lo menos en la parte dispositiva, omitirse aquellas expresiones que solo constituyen motivación o enuncian intenciones o son simples recomendaciones. Los términos a emplearse implican palabras adecuadas con el menor margen de vaguedad o ambigüedad. Evitar sinónimos, porque esto puede romper la coherencia del término o generar hasta contradicciones. No siempre en el lenguaje técnico el sinónimo es un recurso como lo es en el lenguaje cotidiano. Es preferible repetir el sujeto que sustituirlo por pronombres como ese, aquel, este, en fin. En ese mismo sentido, es importante evitar expresiones como el mismo, la misma. Las normas siempre deben redactarse en singular, porque ello comprende también lo plural, y preferirse siempre la formulación positiva a la negativa, consiguientemente la voz activa frente a la pasiva. Esto implica no utilizar la voz pasiva, salvo que sea estrictamente necesario. Cuando se introduzcan modificaciones a una ley, debe respetarse la redacción, el estilo y la terminología de la ley que está siendo modificada. Cuando redactamos los artículos debe preferirse un orden que lo conocemos como el canónico, sujeto, verbo, objeto. El verbo más el objeto son lo que en el lenguaje común constituyen el predicado. Por lo tanto, la redacción de la técnica legislativa debe también cuidar mucho los modos y los tiempos verbales. Las leyes deben redactarse siempre con verbos en tiempo presente y modo indicativo. Solo emplear el pretérito o el pasado cuando se trata de actos que sean anteriores a la ley. Por lo tanto, el técnico legislativo, el redactor legislativo, el que elabora un proyecto de ley, debe crear un texto normativo que refleje con precisión, con claridad, con simplicidad, esa voluntad política que se le está transmitiendo. Esto implica atender las cuestiones técnicas que hacen a su redacción, a su estructura y la lógica interna de sus normas, pero analizar fundamentalmente la constitucionalidad de la propuesta y que ésta corresponda al ordenamiento jurídico vigente. De lo contrario, la ley no va a tener éxito. Por lo tanto, de este redactor legislativo se exige habilidad intelectual que le permita acceder, interpretar y extraer lo sustancial del conocimiento de los expertos para discernir entre muchas posibles soluciones. Mucha capacidad de investigación, capacidad de selección y procesamiento adecuado de la información, la capacidad de trabajo y paciencia para someter su trabajo a constantes y permanentes revisiones. Y también la posibilidad que implique trabajar en equipo, compartir información y poder llegar a consensos respecto a las respuestas y propuestas. Y por supuesto el respeto a los límites que se le impone en el ámbito del desarrollo de su tarea. Porque el redactor legislativo va a transmitir una decisión política en un texto escrito. Y esta experiencia práctica, su conocimiento fruto del entrenamiento de estas reglas de la técnica legislativa le van a permitir advertir ciertas cuestiones esenciales en el diseño de un texto normativo o un proyecto de texto normativo que en muchos casos pasan inadvertidas al legislador. Porque este redactor legislativo va a contribuir a la correcta formulación de políticas públicas a partir de los textos y cómo los redacta. Y con esta tarea debe satisfacer los extremos de la relación legislativa, transmitir exactamente la voluntad de quien toma la decisión y acercar al destinatario
en un texto que sea de fácil comprensión. Materialmente, los actos legislativos implican la necesidad de que sean integrales, y la integralidad está fundamentalmente entendida como la ausencia de lagunas. No puede normarse algo que tenga lagunas o situaciones vacías. Evitar redundancias. No debe ser redundante. Debe ser coherente. Total ausencia de contradicciones es fundamental. Y el realismo, que implique precisamente la ausencia de normas que sean inaplicables, tanto material como jurídicamente. En cuanto a sus reglas de contenido, es importante definir de manera precisa sus ámbitos de validez, si es espacial, territorial, temporal, material. Preservar la constitucionalidad del texto, debe estar apegado estrictamente a la Constitución. La integración armónica de todo el acto legislativo, evitar mecanismos de interpretación jurídica en caso de contradicciones. Cuanto menos se tenga que interpretar una norma, la norma adquiere mayor calidad en su contenido de redacción. Y por supuesto debe también contener la facultad o atribución del órgano público para legislar. En cuanto a las reglas de estructura, que probablemente sean parte de un estudio mucho más detenido en un siguiente módulo, nos referimos que la unidad básica de la norma, en la parte dispositiva, es el artículo. Y este a su vez puede ser parte de divisiones mayores que solo la extensión de la norma haría la necesidad de que existan, como la sección, el capítulo, el título, la parte o el libro, viendo de menor a mayor. Pero estas son situaciones eventuales que dependerán, como decíamos, de la extensión de la norma y la necesidad de su estructuración y esquematización. En cuanto a las reglas ortográficas, las mayúsculas deberán usarse en nombres propios, en los casos de utilizar numeración romana, en denominaciones orgánicas, en instituciones superiores o en ciertos términos que están llamados a un simbolismo integrador. Las abreviaturas no son aconsejables, salvo siglas que ahorran menciones muy largas y permanentes, que sin embargo es aconsejable que estas siglas vayan acompañadas, por lo menos en la primera vez que se las utilice en el texto, de un desarrollo extenso de toda la frase o la palabra. Los paréntesis puede utilizarse para introducir datos breves, cantidades normalmente traducirlas en letras y números, y la coma, que se utiliza como en el lenguaje común, como una expresión de descanso en la lectura, sobre todo en voz alta. En cuanto a las formas verbales, siguiendo con esto de las reglas ortográficas, es importante eliminar y evitar estas formas terminadas en re, en se, utilizar siempre el término presente, como lo decíamos, solo el término pretérito en casos anteriores, y emplear el futuro cuando no pueda ser reemplazado por el presente. Los actos legislativos, además, van a tener ciertos efectos jurídicos. ¿Cuándo inician sus efectos? A partir de la publicación del acto legislativo, en otro módulo también se hablará de esto, o en su caso, cuando la propia norma determine un tiempo y mientras tanto existirá un periodo denominado la vacatio legis, ¿no?, que esta norma requiere para ser implementada. Ejemplo, algunos códigos que se han dictado en nuestro país, por ejemplo. O cuando surjan ciertas situaciones de un efecto retroactivo, solo permitido en materia penal, cuando beneficie al imputado, en materia social, cuando lo determine expresamente, en materia de corrupción, etcétera, en los casos en que la constitución política del Estado lo establezca, o en el efecto ultraactivo, donde precisamente debe evitar la retroactividad, ¿no? Esto de la ultraactividad de la ley es otro elemento fundamental. En cuanto a la modificación de estos efectos, esto va a partir desde el momento en que se produzca una rectificación o una reforma a la ley que implica modificaciones o complementaciones. Y en lo que respecta a la extinción de los efectos,
Esto será generado a partir del agotamiento de la base normativa, del vencimiento de ciertos términos de vigencia contenidos en la propia ley, el cumplimiento de una condición resolutoria sobre todo, es decir, cuando la norma establezca hasta que suceda tal situación, o en los casos de abrogación donde expresamente esta ley está siendo dejada sin efecto. En Bolivia tenemos el decreto supremo 25350 de 8 de abril de 1999 como la única norma que está rigiendo aspectos relativos a las técnicas normativas. La historia de este decreto tiene más que ver con un instrumento que fue inicialmente elaborado fundamentalmente para el Poder Ejecutivo, para plantear sus propuestas de decretos supremos o sus iniciativas legislativas ante el legislativo. No habiendo otros, son elementos técnicos y reglas que también son aplicables en el ámbito legislativo, pero por el tiempo, por el ámbito y por las características de esto es importante trabajar probablemente un manual mucho más moderno que recoja las nuevas tendencias, que recoja las escuelas y las doctrinas de la técnica normativa y sea aplicable fundamentalmente a este delicado arte de elaborar normas jurídicas. Y concluimos con ciertas categorías normativas que se van dando. El órgano legislativo fundamentalmente emite leyes. El órgano ejecutivo emitirá decretos supremos, decretos presidenciales, resolución suprema, multiministerial, biministerial, ministerial o administrativa, a partir de una jerarquía normativa de la Constitución Política del Estado, ¿verdad?, contenida en el artículo 410, que llamamos el bloque de constitucionalidad.